El británico Alan Moore es uno de los más prestigiosos escritores de cómics de los últimos años, o más bien décadas, ya que hablamos de un hombre mayor. De hecho, en 2019 anunció su retirada, y he de reconocer que desde entonces le he perdido un poco la pista. No sé si ha respetado su palabra. Su popularidad aumentó considerablemente cuando empezaron a adaptarse algunas de sus obras a la gran pantalla, con, por ser benévolos, resultados bastante cuestionables. De hecho, el muy gruñón Alan Moore llegó un momento que pidió retirar de los títulos de crédito su nombre, tan descontento estaba de los resultados. En cualquier caso, el prestigio de Moore aumentó notablemente al comparar la calidad y el rigor de la obra escrita con la banalidad de sus adaptaciones al celuloide. En el caso de la primera adaptación, que fue Desde el infierno, adaptaba el From Hell de Moore, una edición preciosa esta, que algunos consideran su mejor obra. Se trata de una especulación sobre la identidad de Jack el Destripador y una disección de la sociedad victoriana de aquel momento increíble. El resultado en la gran pantalla, bastante flojito. Posteriormente se adaptó La Liga de los Caballeros Extraordinarios, otra obra de Moore increíble y muy disfrutable que reúne a varios personajes de la ficción literaria victoriana y cuya traslación al medio cinematográfico mejor no recordar. Eso a pesar de la presencia del gran Sean Connery interpretando nada menos que a Alan Quatermain. En el caso de la obra que nos ocupa, V de Vendetta, la adaptación se realizó finalmente en 2005 y Moore había reiterado su rechazo e indignación tras leer la primera versión del guión, por lo que pidió efectivamente que retiraran su nombre de los títulos de crédito. Suponemos que el escritor británico estaba ya harto de lo que estaban haciendo con su obra. Esto ocurrió también posteriormente con la esperada adaptación de Watchmen, otra de las grandes obras de Moore, donde hace una especie de disección del superhéroe en la sociedad norteamericana. Y bueno, el resultado en la pantalla para mí fue bastante fallido. Hubiera sido más lógico quizá hacer una serie de televisión con tiempo para desarrollar tramas y personajes de una historia bastante compleja. Por cierto, es algo que ocurrió posteriormente, es decir, una serie de varios capítulos con una especie de secuela o derivación de la obra original, ojo, no de la película. Esto es porque en el film hay un hecho argumental decisivo que traicionan respecto al cómic y que en la serie recuperan de forma muy divertida. Pero en otro momento quizá hablemos de Watchmen. Vamos ahora con V de Vendetta. Corría el año 1981 cuando Alan Moore empezó la elaboración de V de Vendetta durante unas vacaciones en la isla de Wight. Viendo a su hijita Amber de pocos meses y observando un negro futuro para ella en la fría y miserable Inglaterra ultraconservadora de Margaret Thatcher, empezó a concebir un gobierno fascista cercano para su país y la presencia de un misterioso terrorista enmascarado que sacudirá a los miembros de una sociedad oprimida para hacerles ver que solo ellos son los dueños de su destino. Más adelante veremos que el concepto o el nombre de destino es muy importante en nuestra historia. Años más tarde, comprobando que los mismos conservadores se afianzaban en el poder, el escritor británico confesó que fue excesivamente melodramático al pensar que sería necesario un conflicto nuclear para traer el fascismo a su país, tal y como se relata en el prólogo de nuestra historia. El año en que se sitúa el comienzo de V de Vendetta es 1997, después de la crisis que ha provocado su participación en una tercera guerra mundial. Un partido fascista se ha hecho con el poder en Inglaterra junto a las grandes corporaciones. Se han construido campos de concentración donde se ha recluido a las minorías y se controla al ciudadano gracias a cámaras de vídeo colocadas por doquier en un estado totalitario y corporativo edificado a modo de un terrorífico cuerpo humano, donde en lo más alto de la pirámide encontramos el cerebro, que toma las decisiones, los ojos vigilan, las orejas escuchan, la nariz investiga y los dedos actúan represiva e inexorablemente en consecuencia. Y sin olvidar a la boca, que funciona a modo de ministerio de propaganda. Una seductora voz conocida como Destino informa por radio a los ciudadanos de la realidad que deben conocer. Al comienzo de nuestro relato, un misterioso sujeto de rostro oculto salva a una joven prostituta de ser violada por los servidores del orden y la convertirá en su pupila. Nuestro protagonista imita con su máscara a un personaje histórico, Guy Fawkes, que en el siglo XVII trató de volar el Parlamento británico y asesinar al rey.
El modelo será muy apropiado, como veremos posteriormente en el desarrollo de los acontecimientos. Muy pronto comenzarán una serie de selectivos asesinatos y atentados terroristas. Sin embargo, el enmascarado no se comportará como un terrorista convencional, ya que no exigirá ni demandas ni concesiones. Sus objetivos buscan aparentemente una fascinante venganza, como indica el título, aunque su verdadero objetivo será socavar los cimientos del poder, incluido el poder religioso, en un episodio impagable donde denuncia la hipocresía y manipulación del clero y también transgrede heréticamente el ritual cristiano de la comunión. En definitiva, quiere crear un clima subversivo que desemboque en la anarquía. Las influencias de V de Vendetta parecen claras. Las distopías o utopías negativas de escritores como Orwell, Huxley o Bradbury, el horror nazifascista de la primera mitad del siglo XX, los estados totalitarios generados por el socialismo autoritario, personajes de ficción enmascarados luchando contra los poderosos. La historia que se narra en V de Vendetta fue publicada originariamente por entregas. Es así que, como señaló el propio Moore, es necesario contemplar la obra globalmente para comprender ciertos elementos que pueden parecer extraños en los primeros episodios y admirar la increíble coherencia de una narración que funciona como un mecanismo de relojería. Podemos recordar en su momento algunas críticas levemente negativas indicando su exceso de retórica, pero para mí la obra tiene el tono adecuado dado el enigmático histrión que la protagoniza, ese enmascarado que se hace llamar V de venganza, V de victoria, y cuya identidad será solo una especie de MacGuffin, término acuñado por el cineasta Alfred Hitchcock, una excusa argumental para impulsar hacia adelante la historia. Yo conservo una entrañable edición publicada en 10 entregas, allá por finales de los años 80 del siglo pasado, y que trató de respetar su inicial concepción, máxime cuando la editorial inglesa que inició su publicación en origen terminó cerrando a los pocos números y provocó una discontinuidad que duraría varios años. En años posteriores hubo otras ediciones, normalmente en un único volumen, en tapa dura, pero que para mí pierden ese encanto y fascinación que produjo la publicación por entregas, y que aún conservo cada vez que vuelvo a revisar la obra. Un entretenidísimo serial que al mismo tiempo posee una compleja, seductora y audaz reflexión política. No obstante, pues recomiendo su lectura sea como fuere y que trate de hacerse con reposo y profundidad, saboreando cada texto y cada viñeta. Máxime en estos tiempos donde todo parece tan rápido y tan inmediato y con tantos fuegos de artificio que suponen su adaptación a otros medios. Efectivamente, sobre la adaptación cinematográfica de 2005, como el propio Moore nos temíamos lo peor. Sin embargo, encontramos cierto respeto a la mayor parte de los códigos presentes en el cómic. Todo lo positivo y que le da una gran fuerza que hay en la pantalla ya estaba presente en la obra escrita. En esta ocasión, comparando además con otras adaptaciones anteriores de Moore, no se banalizó el argumento con vistas a hacer un producto lo más comercial posible. Está todo lo que puede tener de controvertido y valiente, mucho más en el mundo post-11S de aquellos años donde el poder se fortalece con la excusa del peligro terrorista. Dicho material no se sacrifica sino que se pone al servicio de la coherencia final. El film se nutre de un gran reparto. Poderosa voz la de Hugo Weaving, yo creo que si hubiéramos imaginado una voz para V sería esta. Una buena puesta en escena. El supuesto futuro donde ha triunfado el fascismo no es formalmente una sociedad muy alejada de la nuestra. Una buena también realización donde no se busca la espectacularidad a cualquier precio ni se convierte al personaje en un vulgar superhéroe. Eso sí, el gran reproche que se le puede hacer a la película, que resulta prácticamente imperdonable, es que de forma triste y paradójica no queda claro que V, a diferencia del cómic, sea un anarquista. Recuerdo algunas críticas en su momento, desde una perspectiva política, algunas críticas a la película, donde se quería ver bien al personaje como un liberal en lucha contra un estado totalitario, o todo lo contrario, como un totalitario. Esto es por la famosa secuencia donde toda una multitud se acaba poniendo la máscara de V. Yo creo que hay que ser bastante peculiar o bastante lerdo para hacer una lectura de esa secuencia. Hay una especie de guiño irónico cuando un personaje, un saqueador armado, grita la famosa canción de los Sex Pistols, Anarchy in the UK. Dejémoslo eso, como un guiño, como una broma. En cualquier caso, a pesar de ello, creo que es una película bastante disfrutable, que merece la pena verse, pero siempre teniendo en cuenta el gran original literario. Hasta muy pronto.